A continuación vamos a resolver el ejercicio 2.7. Nos dicen, un sistema de alarma puede tener un fallo accidental, es decir, producir una falsa alarma, con una tasa media de 1,2 fallos por año. Consideramos que cada año tiene lógicamente 12 meses. El tiempo entre dos fallos consecutivos del sistema tiene una distribución exponencial. ¿Cuál será el tiempo medio en meses entre dos fallos consecutivos del sistema? En primer lugar, vamos a definir la variable aleatoria que aparece en el problema. La variable aleatoria está claramente definida, es el tiempo entre dos fallos consecutivos. Bueno, pues ejercicio 2.7, variable aleatoria x, tiempo en meses. ¿Por qué la defino en meses? Porque nos van a preguntar por el tiempo medio en meses. Por tanto, tiempo en meses entre dos fallos consecutivos de la alarma. Nos comentan en el enunciado que la tasa media es de 1,2 fallos cada 12 meses. Este es el parámetro de la exponencial, pero tenemos que expresarlo en meses, puesto que la variable lo está. Si se produce 1,2 fallos al año es porque en meses se produce, vamos a ponerlo aquí, lambda es 1,2 entre 12, igual a 0,1. El parámetro de la exponencial se interpreta como la tasa media de ocurrencias por año o por unidad de tiempo. En este caso, como son meses, 0,1 es la tasa de fallo por mes. Nos dicen que sigue una distribución exponencial de parámetro lambda, que es también lo que nos dan en el enunciado. Así pues, apartado A, nos dicen ¿cuál será el tiempo medio en meses entre dos fallos consecutivos del sistema? Pues el inverso del parámetro. La esperanza de una exponencial es el inverso del parámetro, el inverso de lambda. Por tanto, 1 dividido entre 0,1, no hace falta hacer las cuentas en el Recomander, 10 meses. Ese es el tiempo medio que transcurre entre dos fallos consecutivos de la alarma. O lo que es lo mismo, el tiempo que transcurre hasta observar un fallo de la alarma. 10 meses, por tanto, el número de fallos, de acuerdo a la tasa de fallos por mes, es 0,1. Seguimos. Apartado B. Calcula la probabilidad de que la alarma tarde más de un mes en fallar. Precisamente la variable x mide el tiempo en meses en fallar o entre dos fallos consecutivos. Así pues, la probabilidad que nos piden es la probabilidad de que la variable que mide el tiempo entre dos fallos o el tiempo hasta que falle la alarma sea mayor o estricto que 1. La distribución de x es exponencial, es una variable continua. No me importa si este mayor es mayor estricto o mayor o igual que 1. No debemos aquí nunca en variables continuas cambiar este valor 1 por uno próximo a él. Entonces, vamos a distribuciones continuas, distribución exponencial, está un poquito más abajo. Queremos calcular una probabilidad exponencial acumulada. Valores de la variable en el 1, el parámetro de la exponencial es 0,1 y con la derecha, puesto que queremos calcular una probabilidad de mayor. Aceptamos y esta es la probabilidad de que tarde más de un mes en fallar. 0,9048. Siguiente apartado. Si los intervalos entre fallos son variables aleatorias independientes, el número de fallos en un periodo de tiempo t medido en años sigue una distribución de Poisson con esta media. En estos dos apartados, A y B, se estaba interesado en el tiempo entre dos fallos consecutivos. Pero vemos en el apartado C que aquí se ha fijado el tiempo. El tiempo es un tiempo t medido en años. Y lo que queremos ver es el número de fallos de la alarma en ese tiempo t. Pues la variable se sabe que sigue una distribución de Poisson
de media 1,2 por t. Vamos a escribir toda esta información. Apartado C, definimos la variable IT igual a número de fallos de la alarma en t años. Esta variable sigue una distribución de Poisson y t sigue una distribución de Poisson. ¿De qué parámetro? Nos dicen que la media es 1,2t, pues la media es el parámetro 1,2 por t. La distribución Poisson es una distribución discreta, toma valores 0, 1, 2 en adelante. Cuenta el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo fijo. Y solamente necesitamos el parámetro que coincide con la media y con la varianza, con la desviación típica, solo necesitamos el parámetro para caracterizar la distribución. Así pues, seguimos leyendo el problema. He dicho antes desviación típica, pero no, 1,2 por t también es la varianza. Seguimos. Nos preguntan para esta variable cuál es la probabilidad de que no se produzca ningún fallo en un periodo de 6 meses. O sea, me preguntan algo relativo a una variable o a la variable número de fallos de la alarma en 6 meses. Pues vamos a definir y 6 meses o I6, aunque la notación no es muy coherente, I6, número de fallos de la alarma en 6 meses. Bueno, 6 meses realmente es 0,5 años, pues vamos a ponerlo bien. Y t era el número de fallos en t años, si estamos interesados en 6 meses, realmente es medio año. ¿Y qué distribución sigue esta variable I05? Pues sigue una distribución Poisson, lo ponemos así, de parámetro 1,2 por t, donde ahora t es 0,5. 0,6 es el parámetro. Y de esta variable puedo calcular lo que quiera. En este caso, ¿qué me piden? 0,5 igual a 0, que no se produzca ningún fallo. La probabilidad del 0 la podríamos calcular con las fórmulas que tenemos de teoría, pero vamos a RCommander y en distribuciones discretas, vemos que aparece la distribución de Poisson y las probabilidades puntuales de los valores de Poisson. Solamente le tenemos que poner el valor del parámetro, que es la media, que en nuestro caso hemos dicho que es 0,5. No, 0,6. Aceptamos. Y la probabilidad de que no se produzca ningún fallo, es decir, el número de ocurrencias o el número de fallos de la alarma sea igual a 0, es 0,5488. Ya estaría resuelta esta primera pregunta. Dentro de este apartado nos preguntan algo similar, perdón que se me ha ido. ¿Cuál es la probabilidad de que no se produzca ningún fallo, pero en el periodo de un mes? Bueno, pues realizamos el mismo argumento. Si tenemos la distribución del número de fallos de la alarma en t años, pues realmente el número de fallos en un mes es la 12ª parte de un año. Pues vamos a ponerlo, si queremos, para que la notación sea realmente coherente, y 1 partido por 12, número de fallos en un mes. Sigue una distribución Poisson también, pero ahora lo que cambia es el parámetro. En este caso, 0,1. Tenemos que dividir 1,2 entre 12, o lo que es lo mismo, es de 0,6 entre 6. Y nos hacen la misma pregunta, probabilidad de que la variable que mide estos fallos en solo un mes sea igual a 0, es decir, que no se produzca ninguno. Volvemos al menú, distribuciones discretas, o incluso podríamos ponerlo en el script de R, pero bueno, lo hacemos desde aquí, probabilidad de Poisson. Ahora el parámetro es 0,1. Aceptamos
Y la probabilidad del 0 es mucho más alta. Claro, estamos contabilizando en menos tiempo, pues es más frecuente que en tan poco tiempo no ocurra ningún fallo. 0.905. Aunque no lo pidan, vamos a calcular la probabilidad de que haya al menos 2 fallos. Probabilidad de que haya al menos 2 fallos en un mes. Tenemos que utilizar esta distribución última, esta variable que hemos definido, probabilidad de que la variable así denotada sea, nos dicen, al menos, por tanto, mayor o igual que 2. Como la distribución de Poisson es una distribución discreta, toma valores 0, 1, 2 en adelante, y ya sabemos que la cola derecha de Recommander la calcula con mayor estricto, debemos poner este suceso con mayor, no con mayor o igual. Luego ponemos y un medio, y en lugar de mayor o igual que 2 es equivalente a que sea estrictamente mayor que 1, o mayor que 1,5 o 1,9, da lo mismo. Vamos a Recommander y ahora en distribuciones discretas, distribución de Poisson, puesto que queremos calcular una probabilidad acumulada, cogemos la segunda opción, el valor de la variable es 1, la media es 0,1 y tiene que ser con la derecha porque está la probabilidad por encima del valor. Es una probabilidad muy baja, 0.004. Este sería la probabilidad que hemos añadido en este apartado. Último apartado de: en un edificio se instalan 10 de esas alarmas que suponemos producen falsas alarmas de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 6 de ellas tarden en fallar más de un mes? Bueno, aquí ahora ya nos olvidamos de que hemos contado en el apartado C el número de fallos. Volvemos aquí a estar interesados en que una alarma tarde en fallar más de un mes. Eso lo hemos calculado en el apartado B. La probabilidad de que la alarma tarde más de un mes en fallar, esa probabilidad la tenemos. Ahora bien, lo que tenemos son 10 alarmas, no solo una. Funcionan de manera independiente y quiero contar cuántas de ellas les pasa esto, a lo que nosotros llamamos éxito. Bueno, pues definimos la variable del apartado D como variable Z, por ejemplo, número de alarmas que tardan más de un mes en fallar. La probabilidad, mejor dicho, ¿qué distribución sigue Z? Hemos dicho que cuenta el número de veces que se produce un éxito, cuando repetimos, en este caso, 10 veces el experimento. Pues Z sigue una distribución binomial de parámetros 10 y la probabilidad de que tarde más de un mes en fallar, que lo hemos calculado en el apartado B, 0.9048 y pico. Ponemos aquí esta probabilidad, por tanto, la distribución de la variable de interés en este apartado la tenemos. Nos dicen cuál es la probabilidad de que al menos 6 les pase eso. Como hemos hecho ya en varias ocasiones, la probabilidad de que Z sea, como es al menos, mayor o igual que 6. Estamos ahora con la distribución binomial, es discreta, tenemos que poner ese suceso con la derecha, como es de mayor o igual, hay que ponerlo como un mayor estricto y si es mayor o igual que 6, es mayor estricto que 5. Vamos a la distribución binomial con Recommander, distribuciones discretas, binomial, probabilidades binomiales acumuladas, valor de la variable 5, ensayos binomiales 10 y la probabilidad, creo que la he copiado y se me ha almacenado, es esa. Con la derecha, pues la probabilidad de que al menos 6 fallen es 0. Bueno, no que al menos 6 fallen, al revés, que al menos 6 tarden en fallar más de un mes. 0.998.
Y con esto hemos acabado la resolución del ejercicio 2.7.